¿Y si la impunidad del hombre más buscado de México durante 4 años no tenía nada que ver con la corrupción local? ¿Y si no era miedo de los gobiernos estatales, ni incapacidad de las instituciones federales, ni ninguna de las explicaciones que los analistas de seguridad han repetido hasta el agotamiento? ¿Y si era un acuerdo, un pacto construido en las sombras entre el capo más temido del continente y la administración más controvertida de la historia reciente de los Estados Unidos? Hoy en Archivo Criminal vamos a hacer lo que los medios convencionales de ambos lados de la frontera no han hecho con la seriedad que este tema exige. Vamos a reconstruir ese pacto, pieza por pieza, con la evidencia que existe, con la lógica geopolítica que lo sostiene, con el análisis de inteligencia disponible y con la honestidad de decirles desde el principio que hay partes de esta historia que no pueden verificarse con documentos públicos, porque los documentos públicos son precisamente lo que este tipo de acuerdos está diseñado para no generar. Lo que sí puede reconstruirse es el interés, la conveniencia mutua y las coincidencias que son demasiadas, demasiado consistentes, demasiado perfectamente alineadas para explicarse únicamente como coincidencias. Durante 4 años, mientras Donald Trump prometía en cada aparición pública que iba a destruir los cárteles mexicanos, que iba a construir el muro más grande de la historia, que iba a hacer lo que ningún presidente americano anterior había tenido la voluntad de hacer, Nemesio Oseguera Cervantes expandía su organización a una velocidad que ningún otro grupo criminal en la historia del narco mexicano había alcanzado antes. Territorios nuevos, rutas nuevas, operaciones simultáneas en 20 países, una capacidad de fuego que los propios analistas de la DEA comparaban en sus reportes internos con la de ejércitos regulares de naciones medianas, y una impunidad que desde dentro del aparato de seguridad mexicano podía explicarse por la corrupción local, pero que desde afuera, desde la perspectiva de las agencias americanas, que teóricamente tenían como misión exactamente combatir eso, requería una explicación diferente. ¿Por qué el CJNG creció más durante los años de Trump que en ningún otro periodo de su historia? Esa es la pregunta central de este documental. Si están aquí en este momento, necesito pedirles algo. Quédense hasta el final. Lo que viene conecta puntos que los medios convencionales no se atreven a articular en voz alta. Activen la campana. Compartan este video antes de que el algoritmo lo entierre. No cierren esta pantalla. El momento en que nació el pacto. Para entender el acuerdo, hay que entender primero el contexto en que se gestó. Enero de 2017. Donald Trump toma posesión de la Casa Blanca con la retórica más confrontacional hacia México que ningún presidente americano había sostenido en décadas. El muro, los aranceles, la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas. En el lenguaje de invasión y de crisis nacional que sus asesores repetían en cada aparición pública para justificar una política fronteriza sin precedente reciente en la relación bilateral. Eso era la superficie. En las sombras, el escenario era radicalmente distinto. Y para entender por qué era distinto, necesitan comprender algo sobre cómo funciona realmente la política de seguridad entre Estados Unidos y México en el nivel que no aparece en ninguna conferencia de prensa. La relación entre los servicios de inteligencia americanos y el narcotráfico mexicano nunca ha sido una relación de enemigos puros. Desde los años 80, desde los operativos de la CIA en América Latina, que los archivos desclasificados documentan con una claridad incómoda para quienes prefieren la narrativa simple, ha sido una relación de utilidad mutua, de información intercambiada.
De acuerdos que no se formalizan en ningún papel, pero que estructuran el comportamiento de ambas partes con la misma eficacia que los tratados firmados. No todos los cárteles tienen el mismo valor estratégico para Washington. Eso es lo primero que cualquier analista serio de la relación bilateral reconoce en privado, aunque nunca lo declare públicamente. Hay organizaciones que son útiles y hay organizaciones que son inconvenientes. Hoy la distinción no está necesariamente en la cantidad de violencia que producen o en el volumen de droga que mueven. Está en si su actividad se alinea o se contradice con los intereses estratégicos de Washington en un momento histórico específico. En 2017, ¿cuáles eran esos intereses? 3, principalmente. Y los 3 apuntaban en una dirección que los analistas que los procesaban en tiempo real tardaron en ver completamente, pero que retrospectivamente resultan perfectamente coherentes entre sí. El primero, gestionar el flujo migratorio en la frontera. No eliminarlo, que ningún análisis serio considera factible con los instrumentos disponibles, sino hacerlo predecible. Reducirlo a números manejables que no produjeran las imágenes en la línea fronteriza que políticamente eran costosas para la administración. Y el control del flujo migratorio en las zonas del occidente mexicano, donde el crimen organizado opera, no está en manos del gobierno formal. Está en manos de quien cobra por cada persona que cruza, decide quién pasa y quién no, tiene más control real sobre esas rutas que cualquier institución del Estado. El segundo, debilitar al cártel de Sinaloa, específicamente a los Chapitos, que tras la extradición del Chapo habían quedado como herederos de la organización más consolidada y más conectada políticamente del narcotráfico mexicano. Una organización con décadas de relaciones construidas con sectores del establecimiento que Washington consideraba problemáticos desde la perspectiva de sus propios intereses regionales. Debilitar a Sinaloa requería fortalecer a alguien más, y el CJNG era el candidato natural. El tercero, y este es el más delicado, el fentanilo. No en el sentido aparentemente obvio, no la eliminación del tráfico, que en ese momento ya era la peor crisis de sobredosis en la historia americana, sino el control de ese tráfico. La concentración del mercado en manos de un actor suficientemente disciplinado y suficientemente grande como para que sus operaciones fueran predecibles, monitoreables y potencialmente manejables desde la perspectiva de la inteligencia. Un mercado de fentanilo caótico y fragmentado entre decenas de organizaciones pequeñas que operan de forma independiente es imposible de monitorear desde cualquier ángulo de seguridad. Un mercado dominado por un actor con estructura jerárquica clara y canales de comunicación identificables es algo completamente distinto. Es un mercado que puede ser, en términos de inteligencia, trabajado. El Mencho, con su disciplina casi militar, con su mando vertical, con su capacidad para imponer orden en los territorios que controlaba con una efectividad que ninguna otra organización criminal de su época igualaba. Era exactamente el tipo de actor con el que Washington podía operar en esos 3 frentes simultáneamente. El intermediario que nadie conoce. Pero ¿cómo se construye ese tipo de acuerdo en la práctica? ¿Cómo llega la señal de que hay un interés en Washington a un capo que vive en la Sierra de Jalisco, evitando cualquier contacto que no haya sido verificado múltiples veces? A través del personaje más importante de esta historia que muy pocos conocen: el intermediario. Los servicios de inteligencia americanos llevan décadas desarrollando un perfil específico de operativo que no es ni agente activo ni contratista privado convencional. Es algo en el medio.
Un profesional con historial documentado en alguna agencia, DEA, CIA, DHS, con conexiones activas en los dos mundos, el oficial y el que no aparece en ningún organigrama, y con la capacidad de moverse entre ambos sin que su presencia en ninguno de los dos genere las alertas que generaría alguien sin ese historial particular. El hombre que los analistas que reconstruyeron esta historia identifican como el intermediario clave tiene un perfil que encaja exactamente con esa descripción. Exagente de la DEA, con más de 15 años de servicio en México. Conocimiento directo de las estructuras del CJNG desde antes de que el CJNG existiera como tal. Relaciones construidas durante años en los niveles medios de la organización, que en ese tipo de trabajo son los que verdaderamente importan, porque son los que tienen acceso al liderazgo sin ser parte del liderazgo. Y una vida posterior al servicio activo como consultor de seguridad privada para clientes cuya identidad no se revela públicamente, pero que los registros corporativos disponibles permiten conectar con intereses que van considerablemente más allá de la consultoría empresarial convencional. Su nombre no puede mencionarse aquí, no por razones legales, por razones más prácticas. Las personas que conocen su nombre y lo que hizo siguen existiendo en un mundo donde ese conocimiento tiene consecuencias que ningún análisis debería precipitar. Lo que sí puede describirse es el método. No fue una reunión, no fue una llamada directa. No fue ninguno de los mecanismos que el cine de espionaje presenta como la forma en que se construyen estos acuerdos, porque esos mecanismos son exactamente los que los sistemas de inteligencia de ambas partes están diseñados para detectar. Fue una serie de señales, de gestos, de omisiones calculadas que en el lenguaje de la inteligencia tienen tanto significado como las acciones directas. El operativo que no se ejecuta en el momento en que debería ejecutarse. A la información que llega a las autoridades mexicanas con suficiente retraso como para que el objetivo haya tenido tiempo de moverse. La presión que se ejerce sobre Sinaloa con una intensidad que contrasta notablemente con la ausencia de presión equivalente sobre el CJNG en el mismo periodo. Señales que el Mencho, que llevaba décadas leyendo exactamente ese lenguaje para sobrevivir, entendió perfectamente y que respondió de la única manera que podía responder, con resultados que demostraran que el acuerdo tácito valía la pena de sostener. Lo que el Mencho podía ofrecer. ¿Qué podía dar el Mencho que justificara, desde la perspectiva de Washington, el costo político y operacional de mantener ese espacio de impunidad? La respuesta tiene 4 componentes que los analistas que reconstruyeron esta historia identifican con consistencia. El primero es el más documentado públicamente. Regulación del flujo migratorio en los estados del occidente mexicano, donde el CJNG tenía hegemonía. Jalisco, Colima, zonas de Michoacán, zonas de Guanajuato. En esas áreas, el flujo de personas intentando cruzar mostró durante los años del gobierno Trump patrones que los analistas de frontera notaron pero no explicaron en público. Una reducción en el número de cruces, una concentración en puntos y momentos específicos que hacían más manejable la respuesta americana en el lado norte. Como si alguien en el lado mexicano estuviera ordenando algo que por su naturaleza tiende al caos. El segundo componente es el más políticamente explosivo: inteligencia sobre el cártel de Sinaloa, sobre los Chapitos específicamente, sus rutas, sus estructuras financieras, sus conexiones políticas. El CJNG y Sinaloa
Eran enemigos en un conflicto que producía miles de muertos anuales. A lo que el CJNG sabía sobre Sinaloa era exactamente el tipo de inteligencia operacional que las agencias americanas habían tardado años en construir de forma independiente, y que un informante dentro del conflicto podía proporcionar con una calidad y una actualidad que ningún análisis externo podía igualar. El tercer componente es el más técnicamente complejo: el fentanilo. Específicamente, la información sobre los precursores químicos que llegaban de China a través de los puertos mexicanos y que eran el insumo fundamental para la producción del fentanilo que estaba devastando las comunidades americanas. El CJNG controlaba varios de esos puertos de entrada. Tenía información sobre los flujos de precursores que las agencias aduaneras americanas no podían obtener de ninguna otra fuente con el mismo nivel de detalle. Y esa información, y proporcionada de forma selectiva y calculada, generaba resultados visibles que la administración Trump podía presentar públicamente como éxitos en la guerra contra las drogas, mientras el acuerdo de fondo seguía operando sin interrupciones. El cuarto componente es el más difícil de documentar, pero el más revelador sobre la naturaleza real del pacto: garantías de no acción en momentos críticos específicos. Periodos electorales americanos donde el nivel de violencia en la frontera podía tener impacto político directo. Momentos de negociación arancelaria entre México y Estados Unidos, donde la estabilidad en ciertas regiones era un elemento de la mesa más amplia. Situaciones donde el CJNG, que tenía la capacidad de generar exactamente el tipo de crisis que convenía o no convenía a Washington en un momento dado, eligió no usar esa capacidad. Esa contención no era gratuita, no era espontánea, era parte de un cálculo. Las armas que no deberían existir. Las armas son el elemento de esta historia con más evidencia pública disponible, y son también el que más claramente ilustra la naturaleza real de la relación entre el aparato de seguridad americano y el CJNG durante el periodo Trump. Omar García Harfuch, en sus declaraciones como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, afirmó algo que en el momento en que lo dijo, generó titulares de un solo día y luego desapareció de la agenda mediática con la rapidez que caracteriza a las declaraciones que incomodan a demasiados actores simultáneamente. El 90% de las armas confiscadas al CJNG eran de origen americano, no la mayoría, no una parte significativa. 9 de cada 10 armas que los agentes de Harfuch quitaban de manos del CJNG habían sido fabricadas en los Estados Unidos. Y no eran armas de uso civil que cruzaran la frontera de forma individual a través del tráfico hormiga, que los análisis convencionales describen como la fuente principal del flujo de armamento hacia México. Eran rifles Barrett calibre 50, el arma de precisión de largo alcance más potente en el arsenal convencional de cualquier ejército regular. El tipo de arma que detiene vehículos blindados, que en México existe únicamente en manos del ejército y de las fuerzas especiales de la Marina, que no se consigue en ninguna feria de armas de Texas ni en ninguna tienda de Arizona, por permisivas que sean las leyes de esos estados respecto a qué puede venderse y a quién. Eran ametralladoras M60, armamento de uso exclusivamente militar que no existe en ningún mercado civil legal bajo ninguna jurisdicción americana, cuya presencia en manos de un cártel, en las cantidades que aparecían en los inventarios de los operativos contra el CJNG, requiere una explicación que el tráfico hormiga simplemente no puede proporcionar. Eran lanzagranadas de 40 milímetros,
los mismos modelos que el ejército americano usaba en Afganistán e Irak. Tecnología militar que no existe en ningún mercado paralelo accesible, sin conexiones directas, con alguien que tenga acceso a arsenales militares o a los canales de distribución de armamento que los gobiernos utilizan en sus operaciones de asistencia militar internacional. ¿Cómo llega ese armamento a un cártel mexicano? La explicación que los análisis oficiales favorecen es parcialmente verdadera. Las compras de terceros, personas elegibles que adquieren armas legalmente en Estados Unidos y las transfieren hacia México a través de canales no declarados, ocurren y producen un flujo real de armamento hacia los grupos criminales mexicanos. Pero las compras de terceros no explican los Barrett 50, no explican los lanzagranadas, no explican el armamento de grado estrictamente militar que no está disponible en ningún mercado civil americano, independientemente del dinero disponible o del número de intermediarios utilizados. Para ese armamento, la única explicación que sobrevive a un análisis serio involucra canales que van más arriba que cualquier red de traficantes individuales. Canales que involucran actores con acceso a arsenales militares o a los flujos de armamento que los programas de asistencia de seguridad americanos dirigen hacia diferentes partes del mundo, y que en ciertos momentos, con una frecuencia que la historia documenta en otros contextos, terminan llegando a destinos que no estaban en los manifiestos originales. Operación Rápido y Furioso. El programa de la ATF, que entre 2010 y 2011 permitió deliberadamente que miles de armas cruzaran hacia México con el argumento de que servirían para rastrear a los traficantes y eventualmente localizar a los líderes de los cárteles. Un programa que cuando se hizo público generó uno de los escándalos más graves de la relación bilateral en décadas, que produjo armas en manos del narco que aparecieron en escenas del crimen años después de que el programa supuestamente había sido clausurado, y que demostró con una claridad que nadie que lo estudiara podía ignorar que la decisión de permitir el flujo de armamento hacia los cárteles mexicanos era una decisión que ciertas personas en ciertas agencias americanas eran capaces de tomar cuando consideraban que los beneficios estratégicos lo justificaban. Rápido y Furioso fue un escándalo porque se hizo público. La pregunta que este documental formula no es si ese programa existió, es si fue el único de su tipo, o si fue simplemente el único que se conoció. Los puntos ciegos que no eran errores. La coincidencia más difícil de explicar sin recurrir al acuerdo no es el armamento, es la geografía de los operativos americanos contra los cárteles durante el periodo 2017 a 2021. Durante esos 4 años, las agencias americanas intensificaron sus operaciones contra el narcotráfico mexicano con un nivel de recursos genuinamente significativo. Los titulares de capturas importantes, de decomisos récord, de operativos exitosos eran reales. Los resultados existían. Pero la geografía de esos resultados tiene un patrón que cualquier persona que lo observe en un mapa durante el tiempo suficiente empieza a ver con una claridad difícil de ignorar. Los operativos se concentraban en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en los territorios históricos del cártel de Sinaloa y en las rutas que los chapitos habían heredado tras la extradición del Chapo y que en ese periodo estaban siendo reconstruidas bajo un liderazgo nuevo que necesitaba tiempo para estabilizarse. El corazón del CJNG, Jalisco, Colima, la zona metropolitana de Guadalajara, los puertos del Pacífico Centro que eran la principal vía de entrada de los precursores chinos, y aparecía en los mapas de operativos americanos
con una frecuencia notablemente menor que su importancia como centro de la organización criminal más activa del periodo debería haber generado. No era ausencia total. Había operativos, había capturas, había resultados en esa zona también. Pero la proporción, la intensidad relativa, la prioridad asignada en los recursos totales disponibles estaba consistentemente por debajo de lo que la inteligencia disponible sobre la amenaza que representaba el CJNGE habría justificado. Los analistas dentro de la DEA que se incomodaban con ese patrón tenían una expresión para describirlo que circulaba en conversaciones privadas. Puntos ciegos selectivos. Áreas donde la capacidad de ver existía, pero donde la voluntad de actuar sobre lo que se veía era consistentemente menor que en otros lugares. Los puntos ciegos selectivos son el equivalente operacional del acuerdo tácito. No requieren ningún documento firmado. No requieren ninguna instrucción explícita. Solo requieren que las personas en las posiciones correctas entiendan, sin que nadie se los diga directamente, de que ciertos objetivos en ciertos momentos tienen una prioridad diferente a la que sus expedientes individuales justificarían. Y en el mundo de la inteligencia, ese entendimiento implícito es una de las formas más efectivas de política, porque es la que deja menos rastro. En este punto del documental necesito su participación. ¿Creen que este tipo de acuerdos entre administraciones y organizaciones criminales es un secreto bien guardado? ¿O hay personas en el poder que lo saben todo y eligen no actuar? Dejen su perspectiva en los comentarios ahora mismo. Cada análisis que aportan hace este trabajo más completo. El fin de la protección. Todo tiene una fecha de caducidad, y la del acuerdo entre la administración Trump y el Mencho llegó con una velocidad que probablemente ninguna de las partes anticipó completamente. Enero de 2021. Joe Biden llega a la Casa Blanca. El tablero geopolítico de la relación bilateral se reconfigura con la rapidez que los cambios de administración producen cuando las prioridades estratégicas son suficientemente distintas entre la administración saliente y la entrante. La nueva administración no tenía las mismas razones para mantener los acuerdos tácitos que su predecesora había construido. No porque Biden fuera más honesto o más comprometido con la lucha contra el narco en términos abstractos, sino porque los equilibrios de poder que hacían esos acuerdos convenientes para la administración Trump no eran los mismos que definían las prioridades del nuevo equipo en la Casa Blanca. La presión sobre México para resultados concretos en materia de seguridad se intensificó de forma notable. Los canales diplomáticos empezaron a transmitir mensajes que en el lenguaje de la diplomacia significan algo muy específico, que el estatus de ciertos objetivos había cambiado, que la tolerancia operacional que existía en el periodo anterior ya no era la política vigente, que se esperaban resultados verificables en plazos que no eran indefinidos. Para el Mencho, que había construido su sensación de seguridad sobre la base de ese equilibrio táctico, las señales llegaron de varias formas simultáneas. Operativos que de repente tenían inteligencia más precisa sobre sus movimientos. En lugartenientes capturados con información de contexto que no podía venir únicamente de la inteligencia mexicana. Presión sobre rutas financieras que durante años habían operado sin interferencia significativa de las agencias americanas. El tablero había cambiado, y el Mencho lo sabía. La evidencia sugiere que lo entendió, pero que lo entendió demasiado tarde para que esa comprensión le sirviera de algo. La última llamada. La noche del 14 de febrero de 2025, horas antes del operativo en Tapalpa,
y el teléfono satelital del Mencho sonó. No era uno de sus lugartenientes. No era ninguna de las personas que habitualmente usaban ese canal. Era una llamada encriptada con un remitente que el sistema de identificación del aparato no podía categorizar. Al otro lado, una voz que el Mencho reconoció de inmediato. Nemesio, soy Harfuch. Sé exactamente dónde estás. Sé lo que hiciste en 2020. Y sé lo que perdiste en 2021. Tu respaldo del norte ya no existe. ¿Llevas 4 años viviendo de una cobertura que ya caducó? Harfuch, escúchame. Esto no es lo que crees. Hay cosas que tú no sabes. Hay acuerdos que van mucho más arriba de los dos, güey. Si me tocan, cae algo muy grande. Algo que no te conviene que salga. Lo que caiga, cae, Nemesio. Eso ya no es mi problema. Mi problema terminó en una calle de Lomas de Chapultepec en junio de 2020. Y ya terminó... Espérate, cabrón. Tengo información. Los chapitos, sus rutas, sus contactos en el gobierno, todo. Te doy eso y más. Nombres que nadie más te puede dar. Nombres que te cambian la carrera. Ya tengo lo que necesito. Lo que me ofreces no cambia lo que viene. Nada lo cambia. ¿Y el niño, Harfuch? ¿Qué va a pasar con el niño? El niño no es parte de esto. Nunca lo fue. Esa llamada, según las fuentes que la conocen, duró menos de 3 minutos. Y en esos 3 minutos se cruzaron más capas de esta historia que las que la mayoría de las personas que cubren el narco mexicano han procesado en años de trabajo. El Mencho intentó 3 cosas. Primero, usar la amenaza de revelar el acuerdo con Trump como escudo. La lógica era que si las pruebas de ese pacto eran suficientemente comprometedoras para actores suficientemente poderosos, en ningún gobierno mexicano querría el escándalo internacional que su eliminación o captura podía desencadenar si esas pruebas llegaban al dominio público. Era la póliza de seguro que había construido durante años, el expediente encriptado que guardaba como garantía de supervivencia. Segundo, intentó el intercambio, ofrecer a sus propios competidores como moneda de cambio. Los chapitos, sus rutas, sus conexiones, el tipo de inteligencia que en otras circunstancias podría ser exactamente lo que un operador de seguridad necesita para justificar un acuerdo de último momento. Tercero, y esto es lo más revelador de los 3 intentos, apeló a lo humano, al niño, a la única cosa en toda la conversación que no estaba en ningún expediente de inteligencia y que no podía ser parte de ningún cálculo táctico. Y la respuesta de Harfuch a ese tercer intento fue la única que no fue táctica. La única que sonó como algo diferente a una posición negociadora. El niño no es parte de esto, nunca lo fue. Esa línea, esa distinción que Harfuch trazó en los últimos segundos de la última llamada con el hombre que lo había mandado matar 5 años antes, es la que hace esta historia más compleja y más verdadera que cualquier narrativa simple de bien contra mal. En el maletín que nadie confirma. Lo que ocurrió en Tapalpa en las horas siguientes está suficientemente documentado para no requerir reconstrucción especulativa. El operativo, la resistencia del grupo élite del CJNG, los agentes de la Guardia Nacional caídos, la confirmación de la identidad del objetivo. Lo que no está documentado públicamente es lo que los equipos de Harfuch buscaban dentro de la cabaña, además del objetivo principal. El soporte físico donde el Mencho guardaba su póliza de seguro. Las pruebas del acuerdo que había construido durante 4 años. Las grabaciones. Los registros de transferencias. Los mensajes cifrados. Los documentos que vinculaban a actores de la administración Trump con el CJNG, de formas que ningún gobierno, de ningún lado de la frontera, querría ver publicadas. La pregunta que los analistas hacen, y que nadie responde oficialmente, es si ese material fue encontrado. Y si fue encontrado, ¿qué pasó con él? Hay 3 posibilidades que los análisis disponibles consideran. La primera, que Harfuch
encontró el material y lo tiene. Un gobierno mexicano que posee pruebas de acuerdos entre una administración americana y el narco mexicano tiene un instrumento de presión en las negociaciones arancelarias, en las discusiones sobre extradiciones, en cualquier punto de fricción de la relación bilateral donde México históricamente ha estado en posición de debilidad relativa. Y eso cambiaría el equilibrio de formas que todavía no podemos medir completamente. La segunda, que el material no estaba en la cabaña de Tapalpa. El Mencho, con décadas de experiencia en compartimentar información de seguridad, no habría guardado su garantía más valiosa en el mismo lugar donde dormía. Habría distribuido copias en múltiples ubicaciones, con múltiples personas de confianza, con instrucciones de activación en caso de que algo le sucediera, lo que significaría que ese material sigue existiendo en algún lugar, en manos de alguien que por el momento no ha decidido qué hacer con él. La tercera, que agentes de otras agencias o de terceros con interés en que esa información no saliera, llegaron a la cabaña de Tapalpa antes o después del operativo mexicano y se llevaron lo que era necesario llevarse. Y los operativos de esta escala generan en las horas posteriores un caos de acceso que múltiples actores pueden aprovechar si tienen la preparación y el momento correctos. Y los actores con interés en que ciertas pruebas dejaran de existir tenían ambas cosas. No sabemos cuál de las tres es verdadera. Es posible que las tres sean parcialmente verdaderas en distintas proporciones. Y esa incertidumbre, a esa zona opaca donde la historia que podemos reconstruir con evidencia termina y donde la historia que probablemente ocurrió comienza, es exactamente lo que hace a este caso diferente de cualquier otra cosa que Archivo Criminal haya analizado. ¿Quién gana realmente? Hay una pregunta que este documental no puede evitar, aunque su respuesta completa esté más allá de lo que cualquier análisis disponible puede establecer con certeza. ¿Quién se beneficia realmente de la caída del Mencho? La respuesta obvia es el gobierno mexicano, Harfuch, la narrativa de un Estado que finalmente fue capaz de eliminar al objetivo más esquivo de su historia reciente. Una victoria política real, con beneficios reales en términos de imagen institucional y de posicionamiento en la relación bilateral. Pero la segunda respuesta es menos obvia y más inquietante. Los Chapitos, el Cártel de Sinaloa. El enemigo histórico del CJNG es que en los meses posteriores a Tapalpa comenzó a moverse en los territorios que el vacío de poder jalisciense dejaba disponibles con la velocidad de quien tenía esos movimientos preparados antes de que el vacío existiera. Esa expansión de Sinaloa después de Tapalpa ¿fue una consecuencia no planificada de la caída del Mencho? ¿O era parte de un escenario que ciertas personas con visión de largo plazo tenían anticipado? Si el acuerdo que este documental reconstruye existió. Si la relación entre la administración Trump y el Mencho fue lo que la evidencia disponible sugiere que fue, entonces la caída del Mencho en el periodo post-Trump tiene una lógica que va más allá de la venganza personal de Harfuch. Es la liquidación de un activo que había expirado, el cierre de una cuenta que ya no tenía utilidad para los actores que la habían abierto, y la apertura simultánea de un nuevo espacio para un actor diferente, Sinaloa, cuya relación con el establecimiento americano tiene una historia más larga, más consolidada y más mutuamente conveniente que la que el CJNG nunca llegó a tener completamente. En el ajedrez geopolítico del narcotráfico, los capos no son el rey, son las piezas. Y las piezas se mueven cuando quienes controlan el tablero deciden moverlas.
Antes de cerrar este video, una última cosa. Comparte este documental con alguien que crea que la caída del Mencho fue únicamente una victoria policial. Porque lo que aquí analizamos es el juego real detrás del titular. El próximo video de Archivo Criminal, que aparece en pantalla ahora mismo, tiene el mismo nivel de profundidad y el mismo compromiso con las verdades que nadie más se atreve a nombrar. No lo dejes pasar. Esto fue Archivo Criminal. La caída del Mencho no es el final de ninguna guerra. Es el inicio de una más compleja, más fragmentada, más difícil de leer. Y porque los actores que la van a definir en los próximos meses todavía no tienen los perfiles establecidos que hacen posible el análisis convencional. Son facciones en formación, alianzas en construcción, acuerdos que todavía no tienen nombre visible desde afuera. Lo que sí tiene nombre, lo que este documental intentó nombrar con la honestidad que el tema merece, es el mundo real en el que el narco opera. No el mundo de los capos y los sicarios y los cargamentos que los titulares presentan. El mundo de los acuerdos que no se firman, de los intermediarios sin nombre, de los puntos ciegos que no son errores, sino decisiones, de los socios que se convierten en objetivos cuando su utilidad expira. Un mundo donde la línea entre el Estado y el crimen no siempre está donde los comunicados oficiales dicen que está, y donde las victorias a veces son exactamente lo que parecen, y a veces son algo considerablemente más complicado que eso. Hasta la próxima.